Un joven millonario se ve obligado a cuidar de su hermano menor tras la muerte de sus padres. Mientras afronta la responsabilidad, descubre que su hermano está involucrado con bandas locales. El sol brillaba intensamente sobre Polanco, un distrito donde el lujo y la modernidad se entrelazaban en cada esquina. Las calles estaban llenas de gente elegante, pero en una mansión aislada, la alegría se había desvanecido. Alejandro, un joven de 25 años, se encontraba sentado en el despacho de su padre, rodeado de recuerdos que ahora le pesaban como una losa. La reciente pérdida de sus padres lo había dejado atrapado entre la opulencia que lo rodeaba y un vacío emocional que no podía llenar. ¿Por qué tuvo que ser así?, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos se posaban en una foto familiar. En la imagen, todos sonreían. Pero aquella sonrisa ya no existía. La tristeza impregnaba cada rincón de la casa, y una pregunta lo atormentaba: ¿cómo podía seguir adelante sin ellos? Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un objeto que no había notado antes. Una carta, escondida entre los papeles del escritorio de su padre. Sin pensarlo, se acercó y la tomó en sus manos. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué secretos podría contener? Con manos temblorosas, comenzó a leer. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, decía la carta. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. De repente, la frase que siguió le heló la sangre. Su hermano menor, Lucas, se había involucrado con una pandilla local. Debes cuidarlo, urgía el escrito. La preocupación no invadió. Lucas, con apenas 16 años, era un chico rebelde, siempre buscando su lugar en un mundo que parecía ignorarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá?, pensó Alejandro, mientras la angustia crecía en su pecho. Se imaginaba a Lucas, perdido en un camino peligroso, lejos de la protección que siempre había querido brindarle. La imagen de su hermano, sonriendo despreocupadamente, ahora se tornaba oscura. ¿Cómo había llegado a ese punto? Justo cuando pensaba en esto, que el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era Lucas, y la forma en que su hermano entró por la puerta, con la mirada desafiante y el rostro desencajado, le hizo temer lo peor. ¿Dónde has estado?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. Eso no es asunto tuyo, replicó Lucas, con un tono de voz que resonaba con desdén. Alejandro sintió cómo la distancia entre ellos se hacía más grande. La mansión, antes un símbolo de riqueza, se transformaba en una prisión emocional. La responsabilidad de proteger a su hermano se cernía sobre él, pero Lucas parecía decidido a rechazar cualquier ayuda. ¿Podría Alejandro salvar a su hermano de sí mismo antes de que fuera demasiado tarde? Alejandro observaba a su hermano Lucas con preocupación. A pesar de la diferencia de edad, la conexión entre ellos había sido fuerte en el pasado. Pero ahora, Lucas se había convertido en un adolescente rebelde, un chico que buscaba su lugar en un mundo lleno de desafíos. Con su cabello desordenado y una mirada desafiante, Lucas era la imagen de la frustración. A menudo, se sentía perdido y no sabía cómo encontrar su camino. ¿Por qué no puedes entenderme?, pensaba Alejandro, sintiendo que cada palabra que decía se perdía en el aire. Era un hombre alto, con ojos oscuros que reflejaban su tristeza. Había sido educado en el lujo, pero su verdadero deseo era mantener unida a su familia, a pesar de las circunstancias. La carta que había encontrado lo había cambiado todo. La responsabilidad de cuidar a Lucas ahora pesaba sobre sus hombros. Mientras tanto, Lucas se movía por la casa como un espíritu inquieto. Su corazón latía con fuerza, no solo por la rabia, sino también por el deseo de ser aceptado. Nadie me entiende, pensaba, buscando compañía en los lugares equivocados. Había comenzado a salir con un grupo de chicos que no traían buenas influencias. Para él, era una forma de encontrar atención y amor, aunque sabía que esos lazos eran peligrosos. En el fondo, Alejandro sentía que la desigualdad social que los rodeaba también afectaba a su familia.
En un barrio donde la riqueza brillaba, la pobreza se escondía en las sombras. Las normas culturales les dictaban que la familia debía ser un refugio, pero en su hogar, la tensión era palpable. Alejandro anhelaba que Lucas viera la realidad tal como era, que comprendiera que la vida no se trataba solo de diversión y rebeldía. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos, recibió un mensaje anónimo que lo inquietó. «Tu hermana está con ellos», decía el texto. Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. Decidió que necesitaba hablar con Lucas, pero sabía que sería difícil. ¿Cómo podía acercarse a él sin que se cerrara aún más? Cuando se encontraron esa tarde en la sala, Alejandro sintió que era su oportunidad. «Lucas, necesito que hablemos», dijo con voz firme pero suave. Pero Lucas solo se cruzó de brazos y desvió la mirada. «No tengo nada que decirte», respondió, su tono lleno de desafío. Alejandro sintió una punzada de frustración. «Por favor, escúchame. Estoy preocupado por ti. No quiero que te lastimen», intentó explicar, pero Lucas solo se encogió de hombros. La distancia emocional entre ellos era enorme y crecía cada día. Alejandro sabía que su hermano estaba en un camino oscuro, pero no sabía cómo ayudarlo a salir de él. Así, en una mansión llena de recuerdos y lujos, los dos hermanos se encontraban en un momento crítico. Alejandro deseaba proteger a Lucas, pero su hermano rechazaba cualquier intento de ayuda. La lucha por mantener a la familia unida había comenzado, y el futuro de ambos dependía de decisiones que aún no habían tomado. ¿Podría Alejandro encontrar la manera de llegar al corazón de Lucas antes de que fuera demasiado tarde? Alejandro se sumergió en una creciente preocupación al enterarse de que Lucas había sido visto con miembros de una pandilla local. Cada día que pasaba, la sombra de esta realidad se hacía más densa. Intentó acercarse a su hermano, deseando abrir un diálogo, pero Lucas se cerraba cada vez más. La frustración de Alejandro crecía como una tormenta en su pecho. Un día, tras un intento fallido de hablar, la tensión entre los dos hermanos estalló. En la sala de estar, las palabras se convirtieron en gritos. «No necesito que me digas qué hacer, Alejandro», exclamó Lucas, su voz llena de rabia. Alejandro, con el corazón desgarrado, replicó: «Solo quiero protegerte. No entiendes el peligro que corres». La pelea dejó a ambos exhaustos, con la distancia entre ellos más marcada que nunca. Mientras tanto, Alejandro luchaba con sus propios sentimientos. Cada conversación con Lucas lo dejaba más confundido. Se sentía atrapado entre su deseo de ayudar y el miedo de perder a su hermano para siempre. La desesperación lo llevó a revisar el pasado de Lucas, buscando pistas de lo que había cambiado en él. Recordaba los días en que jugaban juntos, llenos de risas y complicidad. Ahora, Lucas parecía un extraño. Tan pronto como Alejandro se enteró de que Lucas había estado involucrado en un altercado con la pandilla, el miedo se apoderó de él. Imágenes de su hermano lastimado llenaron su mente. Sin embargo, la lucha interna de Lucas era igualmente intensa. El adolescente se sentía perdido entre su deseo de libertad y la presión de pertenecer a un grupo que no le ofrecía amor, solo aceptación superficial. Las noches se volvieron largas para Alejandro. Se sentaba en su oficina, revisando la carta que había encontrado. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La familia es lo más importante. Pero, ¿cómo podía mantener a su hermano a salvo cuando Lucas se negaba a escuchar? La opulencia que los rodeaba se sentía vacía sin la conexión que alguna vez habían tenido. Un día, mientras caminaba por el vecindario, Alejandro se cruzó con algunos amigos de la pandilla. Sentía que el peligro se acercaba, como un lobo acechando a su presa. Sabía que si no actuaba pronto, podría perder a Lucas para siempre. La desesperación lo llevó a buscar la ayuda de Diego, su amigo de la infancia, quien había estado cerca de Lucas en los últimos tiempos. Pero la relación entre los tres se tornó complicada, ya que Diego también tenía secretos que revelaban su conexión con el grupo delictivo. Alejandro se encontraba en un punto crítico.
La presión aumentaba y el tiempo se convertía en su enemigo. ¿Podría encontrar la manera de llegar al corazón de su hermano antes de que fuera demasiado tarde? Con cada día que pasaba, la realidad se tornaba más oscura y la necesidad de actuar se hacía más urgente. La lucha por su familia apenas comenzaba, y Alejandro sabía que debía mantenerse firme, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio miedo. La tensión llegó a su punto máximo una tarde cuando Alejandro recibió una llamada inesperada. La voz del oficial de policía al otro lado de la línea hizo que su corazón se detuviera. Lucas había sido arrestado tras un altercado con la pandilla. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Salió disparado de su casa, el miedo y la culpa lo acompañaban en cada paso. Al llegar a la comisaría, encontró a Lucas sentado en una celda, con la mirada perdida y la rabia reflejada en su rostro. «Esto es tu culpa, Alejandro», gritó Lucas, levantándose de un salto. La ira lo consumía, y Alejandro sintió que su corazón se rompía. «No, Lucas, yo solo quería ayudarte», respondió, intentando mantener la calma. Pero las palabras de su hermano eran como cuchillos, cortándole. La impotencia invadió a Alejandro. Se dio cuenta de que había fallado como hermano. Había intentado proteger a Lucas, pero ahora se encontraba en una situación que nunca imaginó. La culpa lo abrazaba, y la idea de no haber visto el peligro antes lo atormentaba. El dolor era real, y la relación entre ellos se había deteriorado de manera alarmante. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba que un juez decidiera el destino de Lucas. El ambiente en la comisaría era frío y tenso. Alejandro se sentó en un banco, con la cabeza entre las manos, pensando en todo lo que había pasado. Recordó la carta de su padre, la promesa de cuidar a su hermano. Pero, ¿cómo podía cumplir esa promesa ahora? Cuando finalmente se le permitió hablar con Lucas, las palabras fluyeron como un torrente. «Debo hacer algo por ti», dijo Alejandro, sintiendo que debía actuar. Pero Lucas solo lo miró con desdén. «¿No puedes hacer nada? Siempre has estado ahí, pero nunca me has entendido», respondió, su voz llena de desprecio. Esa respuesta dejó a Alejandro sintiéndose más solo que nunca. La situación era crítica. La vida de Lucas pendía de un hilo, y Alejandro sabía que debía tomar decisiones difíciles. Se sentía atrapado entre el deseo de ayudar a su hermano y el miedo de perder todo lo que había construido. La presión aumentaba, y la sombra de la pandilla se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. Con cada paso que daba, Alejandro se daba cuenta de que la relación con Lucas nunca volvería a ser la misma. La ira y el resentimiento habían creado un abismo que parecía insalvable. Pero, a pesar de la desesperación, Alejandro decidió que no se rendiría. La lucha por recuperar a su hermano había comenzado, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras Alejandro intentaba encontrar una manera de ayudar a Lucas, un viejo amigo de la infancia hizo su aparición en su vida. Diego, quien había sido inseparable de Alejandro durante su niñez, ahora se encontraba en el mismo distrito, pero había cambiado. Diego había estado involucrado en el mismo mundo que Lucas, y su conexión con la pandilla local era más profunda de lo que Alejandro había imaginado. Este reencuentro despertó en Alejandro un mar de emociones. Por un lado, sentía la necesidad de apoyarse en un amigo, pero por otro, la desconfianza lo invadía. Diego ofreció su ayuda, pero sus intenciones no eran claras. Alejandro se cuestionaba si podría confiar en él después de todo lo que estaba sucediendo. En una conversación tensa, Alejandro le expresó a Diego su preocupación por Lucas y por cómo podía ayudarlo. «No puedo dejar que Lucas se hunda más», le dijo Alejandro, con los ojos llenos de determinación. Diego lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Pero debes tener cuidado, Alejandro. Este mundo no es lo que parece. La lealtad aquí puede ser peligrosa», respondió Diego, insinuando que tal vez él mismo estaba atrapado en un juego más grande. La relación entre Alejandro y Diego se volvía cada vez más complicada.
Aunque compartían una historia de amistad, la línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Alejandro se sentía dividido. Su deseo de salvar a su hermano lo empujaba a colaborar con alguien que podría estar involucrado en actividades ilícitas. Debería usar mi influencia para ayudar a Lucas, aunque eso signifique manchar mi reputación, pensaba Alejandro, mientras la angustia lo consumía. Al mismo tiempo, Alejandro no podía evitar recordar la carta de su padre. La promesa de cuidar de Lucas pesaba sobre sus hombros como una carga. ¿Era realmente capaz de protegerlo si se adentraba en un camino peligroso? La presión aumentaba y cada decisión se volvía más difícil. La lucha interna entre hacer lo correcto y proteger su propio futuro se intensificaba. Alejandro sentía que estaba en una encrucijada. En las noches, las dudas lo mantenían despierto. La culpa lo seguía como una sombra. ¿He fallado como hermano?, se preguntaba repetidamente. La necesidad de hacer algo por Lucas chocaba con el miedo a perder lo que había construido. La amistad con Diego complicaba aún más la situación, haciéndolo cuestionar en quién podía confiar realmente. Así, Alejandro enfrentaba dilemas emocionales que lo llevaban a un punto crítico. La lucha por su hermano y la búsqueda de lealtades en un mundo lleno de sombras lo obligaban a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. A medida que se adentraba en esta nueva realidad, la pregunta seguía resonando en su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su familia? Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones tras la revelación sobre Lucas. La carta de su padre pesaba en su mente, recordándole la promesa que había hecho de cuidar de su hermano. Esa responsabilidad parecía cada vez más pesada. Mientras miraba por la ventana de su mansión, el sol brillaba, pero su corazón estaba nublado por la culpa. Se preguntaba si había fallado como hermano, si realmente había hecho lo suficiente para proteger a Lucas de los peligros que lo rodeaban. Las noches se hicieron largas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucas en problemas lo perseguía. ¿Debería haber sido más firme? ¿Debería haber estado más presente?, reflexionaba. Alejandro se sentía dividido entre el amor que tenía por su hermano y el miedo a perder su propia vida y reputación. La idea de involucrarse con Diego, un amigo de la infancia que ahora tenía conexiones peligrosas, lo atormentaba. Por un lado, sabía que necesitaba ayuda, pero por otro, no podía dejar de pensar en las implicaciones de esa decisión. Las discusiones con Lucas se volvían cada vez más intensas. En una de esas charlas, Alejandro intentó explicarle lo que sentía, pero las palabras parecían no alcanzar. «No puedo dejar que te hundas», gritó, con la voz llena de desesperación. Lucas, en cambio, respondió con rabia: «Tú no entiendes nada. No quiero que me cuides como si fuera un niño». La falta de entendimiento entre los hermanos aumentó la tensión. Alejandro sentía que cada intento de ayudar solo alejaba más a Lucas. El dilema se hacía más complicado cuando Diego aparecía en escena. Aunque Alejandro sentía un vínculo de amistad, no podía evitar dudar de sus intenciones. ¿Puedo confiar en él?, se preguntaba. La lealtad se volvía confusa y el miedo de ser traicionado lo mantenía en un estado constante de alerta. La promesa de ayudar a Lucas lo empujaba a acercarse a Diego, pero la incertidumbre lo llenaba de ansiedad. A medida que pasaban los días, Alejandro se encontraba cada vez más atrapado en un ciclo de culpa y miedo. La presión por ser el hermano mayor lo llevaba a cuestionar su propia moralidad. Si me involucro con Diego, seré igual de responsable que ellos, reflexionaba. Esa pregunta lo atormentaba, y cada decisión parecía tener consecuencias inimaginables. Finalmente, la lucha interna llegó a un punto crítico. Alejandro tuvo que decidir si seguir su instinto de proteger a Lucas, lo que podría llevarlo a un camino oscuro, o mantener su distancia para salvar lo que le quedaba de su vida. La incertidumbre lo envolvía, y el peso de su decisión lo hacía sentir solo en un mundo donde la lealtad y la traición se cruzaban en cada esquina. Así, Alejandro se enfrentaba a un dilema que definiría no solo su futuro, sino también el de su hermano.
La situación comenzó a intensificarse cuando Alejandro recibió una visita inesperada. Una noche, mientras estaba en su mansión, un grupo de hombres entró sin aviso. Eran miembros de la pandilla con la que Lucas se había involucrado. La atmósfera se volvió tensa y peligrosa. Alejandro, asustado, se dio cuenta de que no solo la vida de Lucas estaba en peligro, sino también la suya. Los hombres le hicieron una amenaza clara: si no se unía a ellos y colaboraba en sus operaciones, su familia sufriría las consecuencias. No queremos hacerte daño, Alejandro, solo queremos que trabajes con nosotros, dijo uno de ellos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este momento dejó a Alejandro paralizado. La presión era inmensa y sabía que debía actuar rápido. Al día siguiente, Alejandro decidió investigar más sobre la pandilla y su conexión con el tráfico de influencias. Se dio cuenta de que estaban involucrados en actividades que podían destrozar su reputación y arruinar el legado familiar. La idea de perder todo lo que había trabajado por construir lo llenó de miedo. Sin embargo, también sentía una creciente determinación de proteger a Lucas a toda costa. Mientras tanto, la relación con Diego se volvió más compleja. Alejandro comenzó a sospechar que Diego sabía más de lo que decía sobre la pandilla. En una conversación acalorada, le preguntó directamente: ¿qué sabes realmente de ellos? ¿Estás involucrado? Diego, visiblemente incómodo, evitó la mirada de Alejandro y respondió con evasivas. Esto solo aumentó la desconfianza de Alejandro hacia su amigo de la infancia. Además, Alejandro empezó a recibir mensajes anónimos que lo alertaban sobre los movimientos de la pandilla. Estos mensajes contenían información sobre sus actividades ilegales, pero también insinuaban que podrían tener un plan para acercarse a él y Lucas de una manera más peligrosa. Cada mensaje que recibía aumentaba su ansiedad y la sensación de que estaba atrapado en una red de intriga. Con cada día que pasaba, la presión se hacía más fuerte. Alejandro luchaba contra sus propios demonios, sintiendo que cada decisión podía tener consecuencias fatales. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más. ¿Debería arriesgar su reputación y su vida para salvar a su hermano? ¿Podía confiar en Diego o era él parte del problema? La tensión aumentaba y Alejandro sabía que no podía seguir ignorando la situación. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. En su mente, la pregunta seguía girando: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por su familia? La intriga se volvía más profunda, y cada decisión que tomaba lo acercaba a un desenlace incierto y peligroso. La tensión llegó a un punto crítico cuando, en un enfrentamiento con la pandilla, Lucas fue gravemente herido. Alejandro, al recibir la noticia, sintió que el mundo se le venía encima. Corrió al hospital, donde encontró a su hermano en una cama, rodeado de médicos. La imagen de Lucas, con el rostro pálido y los ojos cerrados, lo llenó de angustia. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir ignorando la gravedad de la situación. Mientras esperaba en el pasillo del hospital, la confusión y la culpa lo asaltaron. Se preguntaba si había hecho lo suficiente para proteger a Lucas. Las palabras de la pandilla resonaban en su mente: si no trabajas con nosotros, tu familia sufrirá. Era un dilema descarado. Por un lado, quería vengar a su hermano, hacer que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. Pero, por otro lado, sabía que eso pondría en riesgo la vida de Lucas y la suya. En ese momento, recibió una llamada del líder de la pandilla, quien le exigía que se uniera a ellos o enfrentaría graves consecuencias. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. Tienes que decidir, Alejandro, ¿vas a proteger a tu hermano o a ti mismo?, pensó. La decisión pesaba sobre él como una losa. Decidido a proteger a Lucas a toda costa, Alejandro se enfrentó a una elección crucial. Se dio cuenta de que la única manera de acabar con el ciclo de violencia era actuar de manera inteligente. En lugar de buscar venganza, decidió colaborar con la policía. Sabía que esto podría arriesgar su reputación y su vida, pero entendía que era lo correcto. Si no lo hago,
Lucas no tendrá futuro, se dijo. Alejandro se reunió con un detective que había estado investigando la pandilla. Juntos, trazaron un plan para desmantelar la organización criminal. El miedo lo acompañaba, pero también una nueva esperanza. El peso de la responsabilidad lo empujaba a actuar y estaba dispuesto a sacrificar todo por su hermano. El enfrentamiento con la pandilla se acercaba. Alejandro sabía que tenía que ser valiente, no solo por él, sino por Lucas. La decisión de colaborar con la policía era su última oportunidad para salvar a su hermano y asegurar un futuro mejor. Mientras el reloj avanzaba, Alejandro se preparaba para enfrentar lo que vendría, con la certeza de que, sin importar el costo, protegería a su familia. El clímax de la historia llegó en un oscuro y frío almacén abandonado, un lugar que parecía sacado de las peores pesadillas de Alejandro. Allí, la pandilla había convocado a Alejandro, quien se sentía atrapado entre el miedo y la determinación. Sabía que ese encuentro sería decisivo para él y para Lucas. Mientras se adentraba en el almacén, el eco de sus pasos resonaba en las paredes vacías. La tensión en el aire era palpable. Alejandro vio a Lucas, debilitado pero consciente, atado a una silla en el centro del lugar. A su alrededor, los miembros de la pandilla se reían y hablaban en voz baja, confiados en que tenían el control de la situación. Alejandro sintió una oleada de rabia y preocupación al ver a su hermano en esa condición. «Suéltalo», gritó Alejandro, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. El líder de la pandilla, un hombre de mirada fría y sonrisa burlona, se volvió hacia él, divertido por el desafío. «¿Y qué harás si no lo hago, Alejandro?» «No tienes poder aquí», respondió con desdén. La situación se tornó peligrosa cuando el líder se acercó a Lucas, amenazando con hacerle daño si Alejandro no se sometía a sus demandas. En ese instante, todo el sufrimiento que habían pasado, todas las peleas y la culpa, inundaron la mente de Alejandro. Supo que debía actuar. No podía permitir que Lucas sufriera más. Con una valentía que no sabía que tenía, Alejandro se armó de determinación. Recordó su decisión de colaborar con la policía y el plan que habían trazado. Con un gesto rápido, sacó su teléfono y presionó un botón. Había enviado una alerta a la policía, que había estado en camino. «Lo que hagas, no cambiará nada. La policía está en camino y tú perderás», dijo Alejandro, su voz resonando con confianza. El líder de la pandilla frunció el ceño, la sorpresa cruzando su rostro antes de dejar paso a la ira. «Mátalo», ordenó, pero antes de que pudiera dar la vuelta, el sonido de sirenas llenó el aire, iluminando el almacén con luces parpadeantes. El caos estalló. Los miembros de la pandilla, atrapados entre la sorpresa y el pánico, comenzaron a dispersarse. Alejandro se lanzó hacia Lucas, desatando las cuerdas que lo ataban. «Vamos, Lucas, tenemos que salir de aquí», gritó mientras lo ayudaba a levantarse. Juntos, corrieron hacia la salida, el sonido de las sirenas acercándose rápidamente. En ese momento de pura adrenalina, Alejandro y Lucas se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, su vínculo como hermanos se había fortalecido. La unidad que habían encontrado en medio del peligro les daba una nueva esperanza. Fuera del almacén, los agentes de policía llegaron y comenzaron a arrestar a los miembros de la pandilla. Alejandro y Lucas, aunque heridos y asustados, se miraron con una mezcla de alivio y determinación. Habían enfrentado el peligro juntos y, a pesar del costo emocional, habían encontrado la fuerza para luchar por su futuro. Después de la intensa experiencia en el almacén, Alejandro y Lucas se encontraron ante un nuevo comienzo. Aunque el camino había sido difícil, habían aprendido a valorar su relación como hermanos. Las cicatrices que llevaban eran recordatorios de lo que habían superado, y ahora se sentían más unidos que nunca. Alejandro, aunque marcado por la angustia y el miedo, comprendió que su papel como hermano mayor iba más allá de la protección. Se dio cuenta de que debía ser un guía y un apoyo para Lucas, ayudándolo a encontrar su camino en un mundo complicado. Lucas,
por su parte, había entendido que buscar atención y amor en los lugares equivocados solo lo había llevado a situaciones peligrosas. Estaba decidido a cambiar y a construir una vida más positiva. Diego, el amigo de la infancia de Alejandro, también se había transformado. Después de alejarse de la pandilla, decidió unirse a los hermanos en su camino hacia la recuperación. Su lealtad se había fortalecido, y juntos formaron un equipo que se apoyaba mutuamente. Diego aportó nuevas ideas y una perspectiva fresca, ayudando a los hermanos a sanar sus heridas emocionales. La familia, que antes parecía desmoronarse, comenzó a reconstruirse. Alejandro y Lucas aprendieron a comunicarse, a expresar sus miedos y a compartir sus sueños. Durante las noches, se sentaban juntos a hablar de su futuro, dejando atrás el pasado doloroso. Este proceso les permitió forjar un nuevo legado, uno basado en la confianza y el amor. La historia de Alejandro y Lucas se convirtió en un ejemplo de resiliencia. A pesar de los desafíos que enfrentaron, lograron encontrar un propósito compartido. Se dieron cuenta de que la vida no siempre es perfecta, pero lo importante es cómo enfrentamos las dificultades. Finalmente, Alejandro reflexionó sobre la importancia de la familia y la lealtad. Comprendió que, a veces, los lazos más fuertes se forjan en momentos de crisis. La experiencia vivida les enseñó que, aunque los tiempos sean oscuros, siempre hay una luz al final del túnel si se cuenta con el apoyo de los seres queridos. La historia concluye invitando a los lectores a pensar en sus propias relaciones familiares. Se les anima a valorar la comunicación y el apoyo en momentos difíciles. Al final, lo que realmente importa es el amor y la conexión que compartimos con aquellos que más queremos.